Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Vamos a ver cómo nos vamos uniendo poquito a poco. Creo que se me ve bien y se me escucha bien. Ahora me vais contando. Hola Cristina, ¿qué tal? Contadme si me veis y me escucháis bien, porque hoy tengo esto colocado de otra forma. Hola Ariel, Aida, buenas tardes. Olga, cariño, buenas tardes también. ¿Qué tal me oís y qué tal me veis? Porfa, que lo tengo colocado de otra forma hoy y no estoy segura de que esté funcionando como deba. ¿Me oís ahora? Hola, Olga, buenas tardes. Muy bien, se me ve, estupendo. Muchas gracias. Bueno, como siempre vamos a esperar unos minutitos. Hola, Leli, buenas tardes. Se oye muy bien, gracias, Cristina. Muchas gracias, Olga. Sí, genial, gracias, Leli. Bueno, hoy vamos a intentar, gracias, me alegro de que me oigáis bien también. Es que tenía el sonido por ahí extraño. Tengo una mosca por aquí dando vueltas, que ahora como ya estamos en la época, pues igual de vez en cuando me veis hacer así y bueno, es para que me deje un poquito tranquila. Está aquí alrededor mío constantemente, me quiere hacer compañía en esta charla esta tarde. Pues eso, como os decía, vamos a esperar unos minutitos como siempre para que se vaya uniendo la gente y os voy contando cositas mientras también. Muchas gracias por estar aquí, me encanta que a pesar de que ahora, con esto de que ya podemos salir por ahí de paseo y esas cosas, pues el sábado a las 7 de la tarde como que estamos en otro estado de ánimo del que hemos estado últimamente, que es de lo que vamos a hablar precisamente hoy. Y parece que, bueno, pues en general como que estamos más con la expectativa no solo de salir a pasear, os invito como siempre a preparar la mascarilla, a preparar las zapatillas. Hola Flor, buenas tardes. Pero bueno, digamos que esto ha evolucionado, como os conté la semana pasada, el origen de estas charlas del sábado a las 7 de la tarde, pues apareció. Hola, desde Tenerife, me alegro mucho de verte aquí. Belinda, creo que eres, ¿verdad? Ahora me lo confirmas. Bueno, os decía eso, ¿no? Que a raíz del confinamiento, bueno, de muchas peticiones que me habíais hecho, de preguntas, de peticiones de ayuda, pues entonces fue por lo que decidí, hola Flor, buenas tardes, hacer estas charlas los sábados a las 7 de la tarde, aprovechar este tiempo. Pero creo que ahora, que además de que hace mejor tiempo, sobre todo los que estamos aquí en España, en la península, y que parece que ya pues empezamos a salir más. Por ejemplo, aquí en Madrid. Ah, Beatriz, hola Beatriz. Entonces ya sé quién eres también. Pues como que ya el sábado nos lo planteamos de otra manera y el sábado por la tarde quizá también. Entonces, hoy creo que es la octava charla que ofrezco los sábados a las 7 de la tarde, si no me equivoco, y llevo bien la cuenta. Y de momento hoy va a ser la última de esta serie. No sé todavía si voy a cambiar la hora o si vamos a hacer otro tipo de actividad. El caso es que, bueno, por lo que yo he ido viendo, creo que lo que es el momento ha cambiado y por eso esta actividad de los sábados a las 7 de la tarde también va a cambiar. Entonces, los sábados siempre vais a tener algo y os voy a ofrecer algo desde aquí, desde esta plataforma de Instagram, pero quizás esto varíe y hagamos otras cositas, os lo iré contando, ¿vale? Porque así pues nos dedicamos a partir de ahora que viene el verano y que hacemos otras cosas. Hola Marina, encantada de tenerte aquí también. Pues a lo que nos apetezca hacer el sábado. Y estas charlas y este seguimiento y esta continuidad pues la llevamos de otra manera. Recordaros también que esto me parece muy importante, que ahora mismo, a raíz de este confinamiento, he creado un nuevo formato de sesiones de 45 minutos accesibles tanto en economía como en tiempo para todas las personas que necesiten reducir su estrés en el día a día.
y entonces también necesito un poquito más de tiempo para dedicarme a las personas con las que estoy trabajando y que voy a trabajar, y también a las empresas, que precisamente hoy, el tema que vamos a tocar hoy de estrés laboral, pues si estáis por aquí, directivos y personas que tengáis una organización que dirigir o una organización o un departamento que coordinar, os va a parecer muy interesante. Igualmente, Marina, un placer siempre tenerte cerca. Aunque estemos en la distancia entre este charco tan grande y en distintos continentes, es un gustazo poder disfrutar de estos medios, como siempre digo. El Dios de la tecnología nos permite estar tan cerca, aunque la distancia sea un poquito más grande en geografía. Entonces, bueno, como os decía, hoy voy a dedicar este tiempo a hablaros del estrés laboral y los estados de ánimo, que tienen muchísima relación, porque claro, como os decía, en estos días le dedicamos tantísimo tiempo a nuestro trabajo, que eso hace que pueda permanecer el estado de ánimo que creemos en este entorno en el resto de los entornos en los que nos desenvolvemos. Y por tanto, cuanto mejor sea este entorno laboral en el que vivimos y cuanto más herramientas tengamos para disfrutar lo máximo de nuestro trabajo, muchísimo mejor. Por eso también es recomendable que reconozcamos estos estados de ánimo. Así que bueno, eso hoy voy a hacer una pequeñita técnica que me encanta. Es una técnica que voy a compartir, que os voy a desvelar al final, y que es algo que a mí me acompaña desde hace muchísimos años y que me sirve muchísimo y que creo que os va a servir también, precisamente para ese reconocimiento que tanta falta nos hace y que tanto nos ayuda. Así que si ya tenéis preparadas vuestras zapatillas, las mascarillas, mirad, yo he estado haciendo algunas, os las enseño. Espero que os gusten. Me acabo de lavar las manos y estas las voy a lavar ahora, para ya pues tener mascarillas fashion y mascarillas que, bueno, que me vayan a juego, porque ya que vamos a tener que llevar la mascarilla durante bastante tiempo, pues por lo menos que la podamos combinar. Y bueno, pues hice como Olga me recomendó, tengo un tupper donde las guardo cuando las lavo y las dejo ahí guardaditas para que no se contaminen con nada. Y bueno, pues me apetecía que las vierais también para que también potenciar un poquito esa creatividad. Durante estas 8 sesiones además hemos hablado de pensamiento creativo. Hemos hablado, gracias Beatriz, la turquesa es chulísima, sí, además con esas aguas que hace, a mí me encanta también. Son telas de patchwork, de algodón. Y bueno, podéis ver el comunicado de salud que hicimos Olga y yo, que además os va a parecer súper interesante y es muy facilito, que os hablábamos sobre las mascarillas para conocerlas y descubrirlas. Y lo tenéis también en la página Un Mar de Terapias en los recursos gratuitos. Así que ahí vais a poder encontrar todas estas charlas que hemos dado antes, que podéis encontrarlas algunas en audio y otras en vídeo también, y muchos más recursos, incluso recursos de relajación y recursos que os van a servir para vuestro día a día y para mejorar vuestro estado de ánimo y vuestros niveles de estrés, que es de lo que precisamente hablamos aquí y lo que es mi especialidad. Para las personas que estáis aquí nuevas y que no me conocéis, soy Mar Bustos. Me dedico a ayudar a las personas a reducir sus niveles de estrés y ansiedad con el método que he creado después de más de 10 años de experiencia profesional, Un Mar de Terapias. Y esta es mi página web, Un Mar de Terapias, en la que podéis entrar y ver pues lo que estoy haciendo actualmente y también pues visitar todos esos recursos gratuitos que os comentaba. Bueno, hoy he visto un vídeo que me ha gustado muchísimo y que hablaba de coinspirar. Y esa creo que es mi intención durante todo este tiempo y espero que lo siga siendo. Esa inspiración y que nos inspire a hacer los cambios y las transformaciones que necesitemos. Hoy de lo que vamos a hablar va a ser del estrés laboral, que es los factores que influyen en este tipo de estrés, las consecuencias que tienen en nuestro ánimo, y ciertas recomendaciones de cómo podemos aprender quiénes somos a través de reconocer nuestros estados de ánimo y cómo yo lo llevo a cabo con el método Un Mar de Terapias, tanto a nivel personal como también a nivel organizacional. Porque, como os decía antes, dedicamos tanto tiempo a nuestro trabajo
que a veces es importante que sepamos también modificar, transformar o ajustar esos niveles de estrés en el trabajo, que a veces, la verdad es que a mí muchísimas de las personas que se acercan, precisamente lo primero que les llama para empezar este proceso de autoconocimiento es el estrés laboral. Estamos muchísimas horas, muchísimo tiempo, es un espacio en el que nos gusta sentirnos reconocidas, nos gusta sentir qué hacemos y conseguimos hacer para lo que está dispuesto nuestro puesto de trabajo, y a veces eso no ocurre. Como hemos hablado ya anteriormente de lo que es el estrés positivo, el estrés negativo y todas estas cosas, os invito a que lo volváis a ver. Los tenéis en mi página de YouTube, Mar Busto González, o directamente en un mar de terapias en recursos gratuitos. Y ahí vais a poder encontrar todo lo anterior, que si hay algo que os resuene o que queráis recordar, pues ahí tenéis toda esta información. Pero hoy de lo que vamos a hablar es del distrés, que es el estrés negativo en el entorno laboral. Es como estar en una alerta, en un estado de alerta continuado, y en este estado de alerta llega un momento en el que te sientes como que eres incapaz de llevar a cabo las funciones y las tareas que te están encomendadas en este puesto de trabajo. Además, esto nos pasa en cualquier entorno laboral. Nos pasa a directivos, nos pasa a trabajadores, pasa cuando trabajamos para personas, pasa cuando trabajamos en entornos de producción. Cualquier persona en cualquier trabajo puede llegar a tener este estrés laboral porque hay muchos factores que influyen. Yo lo sufrí durante muchos años. Esto es lo que a mí me invitó a llevar a cabo estos procesos de autoconocimiento. Realmente fue algo que acabó incluso en un estado de ánimo continuado, de tristeza, que es lo que, bueno, se puede llamar un trastorno de estado de ánimo, que, bueno, lo que más conocemos es la depresión. Y esto fue lo que a mí me condujo a poder entender muchas cosas que ocurrían en mi vida personal a través de este estrés laboral. No debemos confundirlo con el mobbing, el acoso laboral, aunque hay veces que se dan a la vez, pero no es lo mismo. Y lo que sí puede ocurrir, que esto es algo que a veces pasa, hay muchas personas que les ocurre, y esto por mi experiencia profesional y muchas de las personas a las que atiendo suele ser así, que cuando existe en el entorno laboral un estado continuado de alerta y un alto nivel de estrés, sí que es verdad que las personas que yo llamo mediocres, porque realmente son personas con una baja autoestima y con poca capacidad de reconocimiento en sí mismas, pues utilicen este estado de estrés para acosar a las personas que sean más vulnerables, que no tienen por qué ser débiles. Sabéis que no relaciono casi nunca vulnerabilidad con debilidad, porque no tienen que ver, pero sí que socialmente son términos bastante utilizados en la misma medida. Además, la vulnerabilidad puede ser personal o empresarial. La empresa también puede estar en este estado de vulnerabilidad. Bueno, los factores que influyen en este estrés laboral, que se llaman estresores, factores estresores, muy bien denominada la palabra, suelen ser en diferentes áreas. Esto yo siempre lo llamo un estado de insatisfacción, porque por eso cuando yo trabajo desde el método Un Mar de Terapias, tanto con empresas como con personas, lo que hacemos es construir una ruta de la satisfacción, porque es la insatisfacción lo que nos lleva a sentir que no somos capaces de desarrollar las tareas de nuestro día a día. Es esa insatisfacción de nuestra vida cotidiana. Y cuando estamos en el trabajo, es la insatisfacción de, es que vengo del trabajo y siento como que no he conseguido hacer lo que realmente quería. Y tenía no sé cuántas tareas y he tenido que dejar estas. O todo lo contrario. Hay gente que incluso, fijaros que el otro día hablaba con una de mis alumnas y me decía que todo lo contrario, que a veces se sentía insatisfecha porque no tenía suficiente trabajo y le dedicaba demasiado tiempo a su formación. Entonces, esta insatisfacción es lo que trabajamos, y hay muchísimos factores que influyen aquí. Por un lado está el ambiente, lo que es el entorno laboral.
En el entorno laboral influyen muchísimas cosas. Fijaros que en esta experiencia mía personal que os hablaba, que sufrí durante años, en el invierno, que aquí en Madrid, en la península, suele ser bastante largo, pues en los periodos invernales yo no veía la luz del día. Porque cuando llegaba a la oficina, entonces trabajaba de recepcionista y luego estuve trabajando de secretaria, pues cuando llegaba a la oficina era de noche y cuando salía era otra vez de noche. Con lo cual yo comía incluso dentro de esta empresa, con lo cual yo estaba todo el día expuesta a la luz artificial. Mi visión, mi sentido de la vista, solo percibía la luz a través de fluorescentes. Y esto hacía que mi visión se perdiera, pero también que yo no tuviera, hola Paloma, buenas tardes, pero también hacía que yo no tuviera esa capacidad para mirar a lo lejos. En fin, esto produce mucha fatiga ocular. Entonces, esto fue algo que también afectó mucho. Yo me di cuenta de que necesitaba de vez en cuando, en vez de quedarme a comer dentro, salir aunque fuera a comer un bocadillo, pero por lo menos ver la luz del día. Hola Silvia. Y esto a veces no nos damos cuenta, pero es algo que nos puede influir mucho. Este tipo de contaminaciones ambientales, como por ejemplo el ambiente también que respiras, el aire, la contaminación ambiental, cuando estamos trabajando en un lugar de producción donde no se cuida suficiente el cuidado del aire que se respira, puedes respirar algo tan tan nocivo, con tantos tóxicos, que eso también te afecte. Bueno, imaginaros, por ejemplo, pues las personas que trabajan en la mina, que además de no tener luz natural, pues también están respirando constantemente tóxicos, ¿no? Elementos que se están acumulando. Y nuestro organismo tiene que hacer un sobreesfuerzo, toda nuestra biología y este organismo maravilloso y tan perfecto del que estamos conformados, en este cuerpo maravilloso que nos regala la naturaleza, pues tiene que hacer un sobreesfuerzo para eliminar todos esos tóxicos. Con lo cual eso también produce un esfuerzo excesivo que luego al no estar en relación directa con los resultados también produce esta insatisfacción. Bueno, que haya los cambios de temperatura, por ejemplo. Esto es algo que yo no he vivido, pero me imagino estas personas que me han contado a veces también, que trabajan en las empresas cárnicas, por ejemplo, o en empresas de alimentación, donde tienen que estar entrando y saliendo constantemente a las cámaras frigoríficas. Eso también produce muchísima tensión y es muy estresante, porque fijaros que físicamente tu cuerpo tiene que estar adaptándose en microsegundos a un cambio de temperatura, aunque vayas abrigado, aunque cambies, aunque te pongas la bata, los cacharros estos, no sé cómo se llaman, los monos que se ponen para entrar y salir, pero hay muchas veces que lo hacen tan rápidamente que no da tiempo ni siquiera. Esto ya solamente físicamente en nuestro cuerpo ya es estresante, ya produce una sensación de no me da tiempo a ponerme lo que me tengo que poner, tengo que entrar y salir rápidamente, tu cuerpo y tu mente tiene que cambiar rápidamente y activarse de forma diferente para adaptarse a la temperatura. Con lo cual, esto también produce una tensión mental y física. Incluso nuestro riego sanguíneo en ese momento tiene que adaptarse de forma muy rápida a ese cambio de temperatura, de estar moviéndose a una cierta velocidad a moverse a otra para mantener el ciclo de temperatura y la subida y la bajada de los líquidos por nuestro cuerpo para que nos mantenga en el calor determinado que necesitamos. Por otro lado están las tareas. Además del ambiente, tenemos unas ciertas tareas que a veces nos resulta una carga mental. Es como una presión, ¿no? Es que tengo un trabajo donde me siento muy presionada. Esa presión que se siente emocionalmente, pero que se siente hasta aquí, físicamente, en la cabeza, ¿verdad? Es como que esta imagen, ¿no? De alguien que se está agarrando a la cabeza como diciendo, por favor, esta presión, ¿no? Que se me quite. Estas sensaciones de cuando te dicen, ¿cuándo quieres que haga esto? Para ayer. O este tipo de mensajes que llegan a veces también que ya te causan cierta presión, que ya como que te cuesta un poquito poder regular el tiempo, poder regular tu capacidad y poder regular tu disposición a hacer esta tarea. Es algo que ya te ofusca, ¿no? Te puede ofuscar y ya te ha producido también insatisfacción.
Por otro lado está la organización, donde se encuentre este entorno laboral, donde estés haciendo tu trabajo. Yo esto también lo he vivido personalmente. Por ejemplo, cuando he trabajado con menores, que es un trabajo en el que a veces estás al límite constantemente, he trabajado con menores, con adolescentes, con menores con exclusión social en diferentes organizaciones sociales, en diferentes instituciones también de la administración, en diferentes comunidades incluso. Y bueno, puedo deciros que, por ejemplo, el estrés que soportas en cuanto a lo que es la tarea que comentábamos antes puede ser el mismo, pero dependiendo de cómo la organización esté organizada, sencillamente, de cómo promocione la carrera profesional de las personas, de cómo satisfaga tus expectativas, de cómo puedas trabajar con tu equipo de trabajo, eso es esencial. Fijaros, la jornada laboral, la conciliación familiar, las funciones, los roles, todo eso es importantísimo, pero el equipo de trabajo es esencial. Si trabajas para personas todavía más, pero cuando una organización cuida de su equipo de trabajo y cuando un equipo de trabajo está cohesionado, se nota en todas las áreas de la empresa, en las internas y en las externas, en las relaciones con los clientes, en las relaciones con los proveedores, en lo que se proyecta hacia afuera y en lo que se proyecta hacia adentro. En esta experiencia personal que os puedo relatar así brevemente, he trabajado con menores con alto índice de agresividad en dos organizaciones diferentes. En una de ellas, el equipo era un equipo totalmente cohesionado. Hacíamos jornadas de 17 horas a veces, jornadas intensísimas, noches, tardes, mañanas, pero todas las semanas teníamos reuniones de equipo, todas las semanas, 4 horas de toda la organización. Y luego, dentro de nuestro equipo de trabajo del que trabajábamos los fines de semana, cuando entrabas tenías una reunión y sabías lo que habías hecho, lo que tenías que hacer, lo que habían hecho los anteriores, todo estaba súper anotado y organizado. Conocías a tus compañeras y a tus compañeros y establecíamos de vez en cuando periodos en los que podíamos hablar y contarnos, porque ya os digo que trabajábamos al límite. Y este trabajo fue un trabajo en el que aprendí muchísimo y en el que ese estrés producido por la tarea, que era estar al límite constantemente, era una situación de alerta constante, era algo que se podía llevar muy bien, que se podía trabajar. Sin embargo, estuve en otra organización donde en 6 meses no hubo ni una reunión de trabajo de equipo. El estrés era insoportable. El trabajo del equipo no existía, la cohesión no existía. Aquello era un verdadero infierno. No había forma de trabajar ni con los chavales ni con el resto de las personas. Y las bajas laborales eran enormes, enormes. Según la OMS, el 30% de las bajas laborales están producidas por temas relacionados con la salud, del estrés, de la depresión o de la ansiedad. Aquí en esta organización os aseguro que estaba cerca del 70%. Es decir, que la organización, el sistema que establezca de trabajo, la organización es esencial y totalmente directa con el nivel de estrés que se viva y con, por supuesto, con la producción y el rendimiento. Esto sí que es algo clarísimo, que yo lo he vivido, pero que seguro que los que me estáis escuchando y quienes estáis por aquí también lo habréis vivido. Y luego, ¿cuál es el otro aspecto a tener en cuenta? Las características personales de cada uno. Nosotros y nosotras cuando llegamos a una organización somos un ente, un ser con nuestra propia cultura, con nuestra propia forma de comunicarnos, con nuestras propias tendencias. ¿Os acordáis que hablamos de las 3 Ts? Que lo podéis buscar también si queréis cuando hablamos de estrés postraumático en estos recursos gratuitos dentro de la página Un Mar de Terapias. Pues dentro de estas 3 T's hablábamos de la tendencia, que las personas altamente sensibles tenemos una tendencia al estrés. Pues estas tendencias es algo que tú llevas también a ese trabajo. Cuanto mejor te conozcas, mejor vas a saber cómo equilibrar estas tendencias dentro del equipo de trabajo en el que estés. Por supuesto,
la calidad de vida que tengamos, no solamente en el trabajo, sino en el resto de entornos en los que vivimos, también va a ser muy importante. Es decir, que las características personales de cada una de las personas que forman ese equipo de trabajo, son tan esenciales como el ambiente laboral, como la organización, como las tareas y el rendimiento para llevarlas a cabo o como el ambiente. Yo creo que estos son los 4 factores que más influyen en este estrés laboral y los que tenemos que analizar cuando trabajo para empresas, cuando desarrollo estos programas motivacionales para empresas para reducir los niveles de estrés y ansiedad. Estos 4 factores, desde diferentes enfoques que utilizo, son factores que analizo desde el primer momento y que analizamos todos juntos, porque ya está aquí. Si ya os decía que me iba a acompañar toda la charla esta mosca, ya lo sabía. Es que no quiere irse de mi vera. Y claro, todos estos factores pues tienen ciertas consecuencias. Algunos ya los he comentado, pero estas consecuencias son consecuencias personales que nos afectan a nosotras como personas, como trabajadoras, y que también afectan a la salud de la empresa. Es decir, que cuando trabajamos en una organización debemos tener claro que esa organización, esa empresa, incluso cuando eres autónomo. Tú cuando trabajas como autónomo eres una empresa, eres un ente. Ahí estás desempeñando tu rol como empresario, como emprendedor, como autónomo, como profesional. Y en todo ese rol tú tienes tu personalidad, tu ser. La organización igual, es un ser, es un ente que funciona y tiene su propia personalidad también. Estaba mirando la hora que tengo ahí el reloj, un poquito más arriba. Entonces, cuando el estrés laboral, cuando este estado de alerta permanece en la persona o permanece en el equipo de trabajo, se afecta la salud de la persona, pero también la salud de la empresa, como este ente, como esta persona. Es un ser, es algo que tiene sus propias características que hablábamos antes, que tiene sus propias afectaciones por el ambiente, por las tareas y que tiene también sus propias afectaciones por todas estas características de las que estamos hablando. Entonces, ¿cómo nos afecta el estrés laboral en cuanto a nosotros como personas? Pues nos afecta dentro de todas las áreas de nuestra vida, en nuestra familia, porque llegamos a casa y a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hijos, estamos con ese ronroneo constante y venga run run y porque mira mi trabajo esto y porque mira mi trabajo lo otro y porque tal, porque cual. Yo recuerdo a mi prima hace años que trabajaba en un supermercado muy grande, no voy a decir el nombre, pero impusieron un nuevo formato de trabajo, que es un formato americano, que era un formato muy duro, muy duro, muy duro, muy extraño, por supuesto no funcionó y era algo que realmente a los trabajadores los tenían en un sistema de opresión tremendo. Y quien era su pareja en aquel momento le dijo que es que ya no podía más, que o dejaba de hablarle del trabajo o no podían seguir viviendo juntos, porque es que era una constante en su vida, que llegó un momento en el que era imposible que hubiera otro tipo de conversación. Con lo cual, si nos damos cuenta de que llegamos a casa y ya hablamos demasiado del trabajo y que la otra persona nos cuenta cosas y ni la escuchamos, que eso suele pasar, ahí ya nos está afectando de una forma externa, está saliendo desde el trabajo y ya tenemos que reconocer un poquito lo que nos está pasando, ese estado de ánimo. Luego nos afecta también en forma de victimismo, de culpa, la necesidad de reconocimiento, nos sentimos incapaces, nos sentimos apáticos. Esto nos pasa en cuanto no somos capaces de gestionar este nivel alto de estrés. Entramos en estos estados de ansiedad, en estados de depresión, en estados de tristeza. No tiene por qué siempre acabar en depresión, como en este trastorno, pero sí que entramos como en un estado en el que nos parece que todo nos satisface y que no somos capaces de hacer nada. Empezamos a sentirnos culpables, nos baja la energía, no disfrutamos de las cosas que disfrutábamos habitualmente. Yo recuerdo que cuando yo estaba en este estado de estrés, yo disfrutaba muchísimo de estar sola y de hacer mis cosas de artesanía, que eso es algo que siempre me ha encantado, por eso disfruto tanto haciendo
mis mascarillas ahora, que es lo que tengo más a mano. Y no disfrutaba ni siquiera de esto, no era capaz de concentrarme, te falta la atención. Y todo esto, ¿qué pasa? Que eh, o llegas a no hacer nada, incluso en tus relaciones sociales te aíslas porque te afecta también con los amigos, con otras relaciones, no solo en la familia, o empiezas a sentir que no aportas a tu entorno, que no, que mejor que no sales con tus amigos porque no, como que no vas a aportar nada, no te van a escuchar, siempre lo que dices es aburrido, tienes esa sensación de que ni siquiera lo que tú dices es interesante y que a nadie le gusta. En fin, que empieza a existir a tu alrededor una especie de globo que creamos desde nuestro pensamiento, desde nuestras interpretaciones. Podéis también ver el vídeo de pensamiento creativo y el de sobreestimulación sensorial, que hablábamos también de esto. Entonces nos metemos en este globo y en este globo, ¿qué pasa? Que empezamos a cometer errores, porque al perder la atención y la concentración nos equivocamos, pero no es porque no sepamos hacer la tarea. No, no, es porque este estado de desconcentración nos hace cometer errores. Yo recuerdo una vez que incluso envié un fax y yo vi que el fax había llegado. Y sin embargo luego ese fax no había llegado. Y es que por más que lo miraba yo veía que había llegado. Es como que incluso tu mente, tus sentidos, como que se disgregan y pierdes esa sincronía de la que os voy a hablar ahora un poquito más adelante. En la organización, ¿qué ocurre? Que se reduce el rendimiento de los trabajadores, aumentan las bajas y la rotación de empleos, porque claro, si la gente está de baja constantemente, como en esta organización en la que os cuento, que era casi el 70%, entonces estaba en un 67%. Seguro que ahora es mucho más alto, después de esta situación de los últimos meses. Entonces, pues la gente empieza a rotar. ¿Qué pasa cuando rotan las personas en un departamento? Que el que llega nuevo tiene que volver a aprender lo que hay que hacer ahí, porque cuando tú llevas un tiempo ya sabes cómo tienes que hacer las cosas, conoces bien la tarea, pero si no tienes que volver a empezar. Y si eso está rotando constantemente, nunca hay una persona que sepa realmente cómo desarrollar la tarea, con lo cual se van perdiendo esas tareas o esas pequeñas planificaciones efectivas que hacen que el trabajo salga de forma efectiva, que se produzca con un nivel alto de calidad, que se produzcan ventas, que se reduzcan los conflictos, porque el entorno laboral, cuando existen altos niveles de estrés, es un entorno con un alto nivel de desconfianza, con un alto nivel de conflictos entre los departamentos incluso y entre las personas. Hay un alto nivel de confusión y también hay un alto nivel de accidentes. Hay eso en los sistemas de producción, por ejemplo, donde siempre hay tantas prisas y donde la presión, esta parte de la tarea que os hablaba de los estresores, es tan alta, pues se producen muchísimos más accidentes y esto también está comprobado. Esto hay una asociación que ahora no recuerdo el nombre, pero es la Asociación Española de Riesgos Laborales o algo así, que hizo un estudio y bueno, el nivel de accidentes cuando sube el nivel de estrés sube muchísimo y sin embargo, cuando el equipo está cohesionado, cuando bajan los niveles de estrés, el nivel de accidentes y el nivel baja muchísimo y el nivel de producción y rendimiento sube exponencialmente, pero exponencialmente. Se establece una relación entre el esfuerzo físico, mental y laboral con los resultados que se obtienen y se nota un montón. Bueno, cuando también estamos en este estado, lo podemos notar en el cuerpo. Yo os hablaba al principio del cuerpo. Fijaros que, por ejemplo, cuando tenemos altos niveles de estrés, esta imagen que os decía antes de ¡ay, qué presión! Pues qué pasa, que es que la cabeza nos duele un montón, tenemos cefaleas, no sabemos por qué. Tenemos moratones, no sabemos por qué, porque nos golpeamos sin darnos cuenta. Esta pérdida de atención es como que nos vamos dando golpes sin darnos cuenta y luego dices, ¿y yo de dónde tengo este cardenal? ¿Y cómo me he golpeado aquí? Pero es que el estrés te saca de tu centro, de ese eje central del que yo siempre os hablo y que cuando hacemos las respiraciones, que en breve haré un webinario de respiración consciente y técnicas de relajación y ahí lo podremos practicar. Este eje central que yo siempre os digo que nos une con el cielo y con la tierra y que cuando cogemos aire por la nariz y lo soltamos suavemente por la boca,
nos ayuda a sentir cómo nos equilibramos en ese eje central. Cuando estamos equilibrados en ese eje central, el nivel de estrés también se reduce porque nuestro estrés mental y nuestro estrés corporal que se producen o sea, que se producen, que la consecuencia que tienen es esa tensión, también se reduce. Podéis ver en recursos gratuitos también dentro de mi página, he subido un vídeo que, bueno, es un audio en el que tenéis una relajación progresiva, además de la respiración consciente, en la que podéis probar sentadas, igual que estamos ahora, esa relajación profunda con tensión y distensión. Y os va a ayudar también, si alguna vez lo necesitáis en el trabajo, a que podáis sentadas en vuestro puesto de trabajo, quienes estéis sentadas, si no, os vais al servicio 5 minutos y la hacéis. Pues en esos 5 minutos podéis sentir cómo volvéis a ese eje central. Y esas tensiones corporales, porque el cuerpo es nuestro mensajero, ¿verdad, Paloma? Que eso tú nos has hablado y lo sabes muy bien. El cuerpo nos da todos los mensajes de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de quiénes somos, de lo que llevamos encima a lo largo de nuestra vida, de esas mochilas que portamos y también de nuestras capacidades. Así que es muy importante fijarnos en nuestro cuerpo, si tenemos arritmia, si tenemos asma, si nos salen de repente dermatitis atópicas. Fijaros que yo tuve dermatitis atópica tremenda cuando padecí de estrés y el dermatólogo me dijo: ¿tienes estrés? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces a diario? Y fue el dermatólogo el que descubrió que yo estaba pasando por un periodo de estrés bastante pronunciado. Así que hay muchos mensajes que nos da nuestro cuerpo y si nos fijamos, lo escuchamos, vamos a descubrirlos. Luego también el estrés laboral nos puede dar conocimientos y podemos tener descubrimientos porque, como bien sabéis, todo lo que nos ocurre en nuestra vida y todo lo que la vida nos regala es para que nos demos cuenta, aprendamos y sepamos un poquito más de nosotros mismos. Y esto, aunque parezca a veces que resulta difícil, cuando lo entrenamos nos damos cuenta y somos capaces de encontrar esos descubrimientos. Sí, ¿verdad, Olga? Fíjate, cuando tenemos estrés laboral podemos descubrir compañeros y compañeras que te cuentan una experiencia similar y que a lo mejor a ti ni se habían acercado nunca en la vida y de repente encuentras esa sincronía, esa similitud y esa cercanía con un compañero, con una compañera que hasta entonces ni habías hablado, que pensabas que estaba allí en su mundo y que para ti como que casi ni existía. Pero eso te puede pasar. También nos puede pasar, como os decía, que escuchando nuestro cuerpo descubramos partes de nuestro cuerpo que creíamos que ni existían. Que digamos, pero esto, ¿cómo es así? Porque con este estrés de repente dices, ay, fíjate, qué tensión tengo aquí. O esto se me ha quedado rígido. O fíjate, ahora que he hecho este ejercicio de relajación que me he metido aquí en el servicio 5 minutos y que de repente me he conectado con mi eje central, con el cielo y con la tierra, fíjate cómo he sentido que mi cuerpo caía y he notado hasta los poros de mis dedos. Oye, nunca lo había percibido. Pues sí, también te puede ayudar a eso, a descubrir partes de tu cuerpo y sensaciones en tu cuerpo que antes ni te habías imaginado. También, por otro lado, pues podemos encontrar otras personas, compañeros, compañeras, jefes o otras personas con las que hemos trabajado que de repente en estas situaciones de estrés laboral, como que se lavan las manos, te abandonan y son personas en las que de repente confiabas y de repente ya no puedes confiar, que sientes traición, decepción. Esas son emociones que también hay que trabajar muy profundamente porque también te puede pasar. Hay veces que en estos estados es cuando descubres también un poco todo lo que tienes alrededor que se transforma, lo puedes ver de otra manera. Y luego estas sensaciones, ¿no? Yo recuerdo una frase que me hace mucha gracia, pero que es verdad y que yo la he tenido y que además me lo ha contado gente. Mira, Olga, tú que estás aquí, creo que me dijiste algo así. Me duele hasta el pelo. Esto de cuando tenemos gripe o personas que han sufrido el COVID, por ejemplo, en estos días, pues pasa también cuando estamos en estados de estrés muy altos, con niveles muy altos, que de repente dices, es que me duele hasta el pelo o me duele aquí, justo aquí, en este punto o en este o en aquel otro. Es como decir, pero bueno, ¿cómo es posible, no? Pues nuestro cuerpo ahí también nos está diciendo, estoy aquí.
Oye, es como una llamada de atención, escúchame, que tengo mucha información que darte. Así que todo lo que nos ocurre en nuestra vida tiene una parte positiva, así que aprende, siente y disfruta y fíjate en esa parte positiva. Pon atención. Así que, ¿cómo podemos aprender de nuestros estados de ánimo? Porque veréis, hay que tener claro solamente una cosita muy sencilla que lo va a facilitar. Nuestras emociones son algo que aparece de repentino, de repente, ¿no? Y es algo como muy rápido y luego aparece nuestro pensamiento, nuestra interpretación, todo esto que hemos hablado también en pensamiento creativo y en otras charlas anteriores. Pero el estado de ánimo se mantiene. Entonces, lo importante es que sepamos mantener una relación equilibrada entre la tensión y la energía. Y así, sí, nuestro cuerpo nos da muchísima información, Olga, efectivamente. Cuando tenemos ese equilibrio entre la tensión y la energía, un momentito que bebo. Es cuando podemos pasar de lo que se llama trastornos de ánimo, que es que a mí no me gusta utilizarlo, pero aquí volvemos otra vez con las 3 T's de las que hablábamos la semana pasada y que podéis revisar en recursos gratuitos de un mar de terapias. Y entonces ahí es donde tenemos ese estado de ánimo que no queremos, que no es un estado de ánimo con tensión, con cansancio, con tristeza, con desgana, con desánimo, con todos estos factores estresantes que hemos hablado antes, que nos afectan en nuestra familia, en nuestro entorno relacional, en nuestro entorno personal, a nuestro cuerpo. Y ahí es donde cuando se mantiene es cuando podemos descubrir y cómo podemos transformarlo. Esto es el pequeño truquito que os voy a enseñar después. Lo que queremos es estar en un estado de ánimo, digamos, que es que se mantenga. A ver, el estado de ánimo puede mantenerse unas horas, unos minutos, días, un tiempo, ¿vale? Entonces, lo importante es que lo reconozcamos. No tiene por qué ser siempre así. El estado de ánimo se puede cambiar. Todo en esta vida se puede cambiar, se puede transformar. Para eso estamos nosotras, las personas, con todas estas herramientas que venimos, todos nuestros recursos y nuestras capacidades para decidir lo que queremos y trabajar y entrenarnos para conseguirlo. Lo que tenemos es una posibilidad de buscar el equilibrio, la armonía, para transformar ese estado de ánimo, reconocerlo y decir, pues yo quiero que en vez de estar en un estado de ánimo de tristeza, que fijaros, los estudios neurológicos dicen que es 4 veces más fácil mantenerse en un estado de ánimo de tristeza que en un estado de ánimo de alegría. Así que, a ponerse las pilas, no nos queda más, hay que entrenar. Sí, desgana y poca paciencia. La paciencia, efectivamente, Ariel, la perdemos, pero vamos, con una facilidad tremenda. Para eso tenemos que desarrollar nuestras capacidades comunicativas y la compasión. De eso de lo que también hablábamos Olga y yo en este comunicado en el que os comentábamos sobre las mascarillas, que creo que os va a encantar porque Olga se explica genial. Bueno, pues en este estado de tristeza, que fijaros que se mantiene 4 veces más fácilmente que el de alegría, tenemos también esa capacidad para salir adelante. Como siempre, yo os recomiendo que pidáis ayuda, que reconozcáis y pidáis ayuda. Si soy yo quien creéis que os puede ayudar, por mí genial, yo estaré encantada de acompañaros en este proceso. Si hay otra persona en la que confiáis, pues genial. Pero pedid ayuda porque a veces no vemos lo que hay dentro de nosotras. Y si ya nos hemos acorazado, como hemos comentado antes también en vídeos anteriores, pues no lo vamos a ver si alguien no nos lo saca de ahí y nos lo recuerda. Como os decía antes, yo considero que la persona o la personalidad de la organización es igual que un ser, es un ente que funciona. Por lo tanto, todo lo que digo para la persona también es para una organización. Si eres un directivo, una directiva, una persona encargada de la organización de un equipo de trabajo, esto te sirve también. Pide ayuda, arregla ese estado de ánimo en el que la desconfianza, en el que la tristeza, en el que el conflicto está en constante crisis y procura que tu equipo de trabajo mantenga un estado de ánimo
más dirigido hacia la alegría o al menos hacia la cohesión y hacia conseguir los objetivos todos juntos, que es para lo que se trabaja en un equipo de trabajo. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando trabajaba de recepcionista, que bueno, yo he tenido una vida muy intensa y he trabajado de un montón de cosas, eso me ha dado una gran experiencia de vida y una gran experiencia para trabajar con otras personas. También el voluntariado y el haber creado organizaciones no gubernamentales para mí ha sido una gran experiencia de vida y de conocimiento de la humanidad. Pues eso, recuerdo que había algunos departamentos que trabajaban estupendamente porque tenían una cohesión tremenda entre ellos y funcionaban muy bien. Y sin embargo había otros departamentos que trabajaban muy mal y eso afectaba al resto de la organización. Pues a nosotros en nuestros entornos nos pasa lo mismo, pero la organización también. Entonces hay que intentar que esa confusión se transforme en claridad, que la tensión se transforme en calma, que la impotencia se transforme en capacidad, en reconocimiento de los talentos, que los objetivos sean metas propias alcanzables y que el capital humano, que la plantilla, esté enfocada a su potencial. Las creencias limitantes de pedir ayuda son débiles, debemos cambiarla. Efectivamente, Olga, me alegro mucho de que lo digas porque es una creencia que totalmente nos para, nos limita y nos impide salir adelante. Y hay muchas veces en nuestra vida que necesitamos ayuda. Igual que necesitamos ayuda cuando queremos aprender a conducir y tenemos que ir a una autoescuela, cuando queremos aprender a gestionar nuestras emociones, nuestra vida, a reducir nuestro nivel de estrés, también tenemos que pedir esa ayuda. Así que bueno, por último, aunque creo que ya más o menos ha quedado claro y ya os he enseñado un poquito cómo podemos aprender quiénes somos a través de estos estados de ánimo, os quiero invitar a escuchar algo que yo tengo en mi habitación desde hace muchísimos años y que me sigue ayudando y que sigue siendo para mí una referencia para reconocer en mí estos estados de ánimo. Es una técnica que utilizo muy a menudo y aunque hoy no vamos a utilizar la técnica en sí, sí os voy a mostrar este poema, porque es un poema que seguramente muchos y muchas conoceréis y que para mí me ayuda mucho a desarrollar mi escucha, mi autoescucha, para saber luego, si a veces sin fuerza, para pedir, pero ese pequeño pasito es el que te va a ayudar a seguir adelante. Como siempre os recomiendo entrar en acción. Y ese pequeño pasito es la primera acción para luego entrenarte en habilidades sociales, inteligencia emocional. En mi método todo esto está integrado precisamente porque es algo que necesitamos todas las personas y más en esta vida y en esta sociedad de producción y de mercado que vivimos. Cada vez es más importante para nosotras. Por eso ya en educación infantil se está entrando a integrar la inteligencia emocional y la educación emocional es esencial. Bueno, pues este poema os invito a utilizarlo, igual si eres directivo o directiva, como si es que sufres ese estrés laboral dentro de tu organización. Por ejemplo, Ariel y Olga, que estáis dentro del sistema sanitario, yo sé que se sufre muchísimo. Yo he pasado días y noches enteras en un periodo muy largo de mi vida cuidando a mi madre en un hospital y sé lo durísimo que es eso y sé el estrés y la presión a la que estáis sometidas. Entonces, ese pequeñito paso de pedir ayuda, ese pequeñito paso es un paso que aunque cuesta mucho, luego te abre todas las perspectivas relacionadas para mejorar el pensamiento, la relajación, incluso el poder ver desde otro punto de vista lo que estás viviendo día a día, que a veces resulta muy duro. Cada mañana pregúntate cómo me siento, qué estado de ánimo es el que tengo hoy y cuál quiero tener. Si además eres directivo o directiva o eres coordinadora de un equipo de trabajo, pregúntate cómo está mi equipo, cómo está esta plantilla, este capital humano que yo coordino y del que yo soy responsable y cómo quiero que esté. Y cuando hagas eso, entonces te recomiendo que te escribas este poema y te lo leas para que sepas cuál es tu estado de ánimo y cuál es el que quieres. Y en breve serás capaz al menos de reconocerlo.
Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol en sus últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne, con un embarcadero y sin embarcaciones, una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces. Sereno en mi confianza, confiando en que una tarde te acerques y te mires al mirarme. Este poema de Mario Benedetti me acompaña desde hace muchos años y creo que te puede ayudar. Así que te invito a tomar acción en tu estado emocional, a reconocerlo, a pensar si quieres llegar a esa sincronía de esa mirada que se conecta con la mirada del otro, con la tuya interior, con el de tu compañero del equipo, que ahora solo con mirarte y con saber que vais hacia la misma meta alcanzable, estáis unidas, unidos y sabéis cómo conseguirlo juntas. Así que, si queréis sentir esta sincronía, os invito a que reconozcáis estos estados emocionales, a que pidáis ayuda. Como os decía, quedo a vuestra disposición, siempre y cuando sea yo la persona en la que confiéis y en la que creáis que os puede ayudar a reconocer estos estados, a transformarlos y hacer que vuestros niveles de estrés y ansiedad se reduzcan para que vuestro ánimo cada día se acerque más a esa alegría, a la motivación, a la satisfacción. Así que me alegro muchísimo de haber estado aquí este ratito. Muchísimas gracias por participar. Os vuelvo a invitar a que visitéis No hay de qué, Olga, es un placer. Os invito de nuevo a que participéis. Os iré contando qué vamos a hacer. Ya os digo que hoy va a ser el último día que esté aquí a las 7 en directo, pero os iré contando lo que vamos a hacer. También os hablaré del próximo webinario que vamos a hacer sobre relajación, técnicas de relajación, para que aprendáis y también para que lo disfrutéis y lo podáis utilizar en vuestra vida día a día. Y bueno, pues lo dicho, os invito a que visitéis un mar de terapias, a que si soy yo la persona que necesitáis y que creéis que podéis confiar en mí para que os acompañe a reducir los niveles de estrés y ansiedad, para mí será un placer acompañarte y que os preparéis las zapatillas, la mascarilla y a dar un paseíto y a disfrutar del fin de semana. ¡Chao, chao!